Bueno, estamos entrando en el final de la materia. La propuesta es cerrar este año o este recorrido con la pedagogía crítica de Paulo Freire. Probablemente ya la hayan abordado en algún momento de su carrera, seguramente en campo de la práctica de primero o en pedagogía de primero y también en alguna otra materia más. Eh, la idea de proponer nuevamente a Freire en cuarto año es que ustedes puedan sopesar cuál es el valor y la importancia de su propuesta. Eh, no tiene tanto que ver con aprender unos conceptos, sino con reflexionar acerca eh, de- del enfoque, del cambio de mirada que él propuso y bueno, y proponemos hoy en día. Por eso, más allá de una introducción eh, a su pensamiento y a su obra de manera histórica, la idea desde esta materia es que podamos poner en juego los conceptos filosóficos que están a la base de su pensamiento y ver de qué manera obran en su pedagogía, cómo funcionan dentro de su pedagogía y también cómo funcionan dentro de nuestra práctica pedagógica. Eh, Al fin y al cabo, la filosofía o esos conceptos filosóficos eh, siempre van a estar a la base de cualquier pedagogía o cualquier práctica docente que, que vamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, a mí me pareció pertinente comenzar esta clase con el lugar, ¿no? que ocupa Freire dentro del programa de la materia. Es por qué leemos a Freire. Más allá de la explicación en relación al plan de estudios de ustedes, podemos también pensar qué lugar ocupa Freire dentro de esta materia, reflexión filosófica. Entonces, eh, desde ya que está en estrecha relación con el resto de la materia, como ustedes habrán podido observar durante este año, es una materia que constantemente está haciendo referencia a lo que ya se vio o a lo que se verá. Eh, en relación a lo visto, por ejemplo, en la unidad número uno, nosotros podemos pensar que la relación histórica puede desarrollarse de la siguiente manera. Esa pedagogía que construyen los teóricos de la ilustración, que nosotros lo vimos en palabras de Kant en especial, eh, es una pedagogía que luego va a estar a la base de lo que va a ser la creación de la escuela como institución. Es decir, esas ideas filosófico-pedagógicas heredadas de la modernidad son las que servirán eh, para construir el sistema formal educativo, ¿sí? Y van a estar orientando y condicionando la práctica y todo lo que entendemos por educación durante el siglo XX. Entonces, históricamente, la relación que existe entre Freire y estas ideas que estudiamos en la primera unidad, eh, históricamente la relación tiene que ver con que Freire llega a finales de los años 60, en realidad a finales de los años 50 publica su primer libro, eh, pero este libro que hoy nos reúne, que es Pedagogía del Oprimido, eh, llega a finales de los años 60. Eh, Freire critica esa tradición, la escuela tradicional, si quieren la podemos llamar de esa manera, escuela normalista, critica esa tradición que fue constituida a partir de esas ideas filosófico-pedagógicas de la ilustración, ¿sí? Y no tiene que ver simplemente con una cuestión del ámbito de lo educativo, de lo pedagógico, también tiene que ver con el cómo miramos el mundo, cómo se relaciona la escuela con el todo social y qué hay en el horizonte, ¿no? ¿Qué es lo que se busca a partir de esa mirada del mundo? Nosotros encontramos, por ejemplo, que
el punto de partida, es decir, el sujeto que estudia, el punto de partida de la tradición pedagógica heredada de la modernidad, es un sujeto que era racional y abstracto, ¿sí? Lo que ustedes probablemente conozcan como tabula rasa. Cuando decimos que el sujeto es racional, abstracto, estamos un poco refiriéndonos a eso, ¿no? A la tabula rasa. ¿Qué es la tabula rasa? Un papel en blanco. Y si un sujeto es un papel en blanco, ¿qué es? Es un sujeto que está abstraído de todos sus saberes previos, de su cultura particular, de su cultura familiar, del barrio donde vive. Entonces, esa tabula rasa, que además, como ustedes recuerdan que leímos en Sobrepedagogía, la propuesta kantiana también estaba dotada de cierto racismo y etnocentrismo, es decir, las culturas que no eran como la cultura de la Europa central, lo que ellos llamaban la cultura civilizatoria, eran consideradas inferiores y sus habitantes como bárbaros e incivilizados. Bueno, ese ideario que luego heredamos, que luego se van a tomar algunos de nuestros padres fundadores de la nación, bueno, todo eso está a la base de ese sistema formal educativo durante la primera parte del siglo XX. Entonces, ese sujeto que estudia ese punto de partida de la educación va a ser un sujeto abstracto, un sujeto que hay que civilizar, un sujeto que si no se deja civilizar va a ser considerado un vago, un salvaje, un animal, y que tiene que ser, bueno, normalizado, disciplinado, todo lo que ya dijimos anteriormente. Y Freire va a partir de algo que leímos en parte, que nos decían Bárcena y Melich en la segunda unidad, parten de los desechos de la ilustración, es decir, de aquello que la ilustración consideraba inferior y marginal. Va a partir justamente su recorrido pedagógico, parte de los analfabetos del nordeste brasileño, de los más humildes y marginados del sistema. Entonces, su punto de partida es el margen. Entonces, cuando Freire parte del margen, lo que hace es agrandar ese universo. Cuando decimos que todos podemos ser educados, una cosa es decirlo desde el centro de la Europa central, con cierto modelo del sujeto que debe ser educado, y otra cosa es decirlo desde los márgenes. Cuando lo hablamos desde los márgenes, ese universo es agrandado, ¿sí? Se agranda. Entonces, y por otro lado, ese punto de partida desde los sujetos marginados por el sistema, también lo, Freire los caracteriza o los piensa en realidad más realmente, porque no los abstrae de su contexto, ¿no? Eh, porque eso es violencia, violencia cultural. El punto de partida del sujeto que estudia de Freire es un sujeto con una carga cultural. Es decir, no hay ignorantes absolutos. No hay alguien que tiene que ser civilizado, normalizado y cultivado en la cultura y el conocimiento legítimo y verdadero enseñado por la escuela. Para Freire, cuando dice que el sujeto es histórico y cultural, está diciendo en parte esto. Está diciendo que por más de que un sujeto no sepa leer, no quiere decir que sea un ignorante absoluto, quiere decir que sabe otras cosas, ¿no? Entonces, ese es el tener en cuenta que el sujeto no es abstracto, sino que es un sujeto concreto, con cierto contenido, con ciertos saberes previos, adquiridos previos al encuentro con el educador. Bueno, entonces no hace falta mucho que lo diga, pero al tener una concepción tan diferente del sujeto de aprendizaje, del sujeto que estudia, eh, ambas tradiciones, ¿sí? La tradición que heredamos de la modernidad y la pedagogía crítica que nos propone Freire, desde ya que su antítesis, es decir, el educador, va a ser considerado de otra manera y la relación que entre ellos se desarrolla también lo será. ¿Sí? Ustedes fíjense, ¿no? Cómo la idea, las ideas que subyacen a lo que creemos que es
el sujeto que es educado, cómo esas ideas terminan configurando la idea del educador y la relación que entre ellos se espera, ¿no? Bueno, dicho explícitamente, en uno la relación va a ser vertical y unidireccional y en el otro se espera que sea una relación caracterizada por la horizontalidad y la construcción conjunta. Y por último, para cerrar con esta primera relación con la materia, con la unidad 1, es interesante que también pensemos la finalidad de la educación, ¿no? Porque para Kant, para los modernos y para el sistema formal educativo del siglo XX, la finalidad de la educación es esa doble finalidad que de alguna manera conocimos como el uso público y el uso privado de la razón, ¿sí? Crear sujetos que sean obedientes a las leyes y que por lo tanto eh, puedan mantener una convivencia armónica en un todo social, y eso va a permitir que esos sujetos también puedan pensar libremente y lo que va a llevar al progreso de la civilización en todas las dimensiones de la vida del hombre y del mundo. Eh, ya le hicimos críticas a esto, ya criticamos la noción de la idea de progreso. Para Freire entonces, la finalidad de la educación es otra. ¿Por qué? Porque su lectura del mundo es otra también. Para Freire, la finalidad de la educación tiene que ver con la liberación del hombre, ¿sí? Tiene que ver con eh, acompañar al hombre en el paso de la conciencia ingenua a la conciencia crítica, del paso de la cultura del silencio al poder hablar, porque para Freire esto llevará a la transformación de un mundo. Ahí está la lectura del mundo. ¿Cuál es la lectura del mundo de Freire? Para Freire el mundo es desigual e injusto, ¿no? Él observa en su Brasil natal, él observa las desigualdades que ordenan el mundo. Observa que hay algunos que tienen mucho y muchos que tienen poco, casi nada, lo cual es muy diferente a la lectura del mundo que tenían los ilustrados, que tenían una lectura esperanzadora del mundo, que tenían una lectura que creían que el sistema económico, cultural y ese orden político que se estaba fundando a finales del siglo XIX, que esas ideas tan novedosas y revolucionarias que bueno, luego acompañarán la creación de la escuela como institución, ellos creían que esa escuela iba a llevar, que esa escuela y esas ideas y ese mundo, y si hacemos las cosas como se creía, se creía que el mundo iba a ser más igualitario, que las desigualdades de ese entonces iban a desaparecer si todos accedían a, por ejemplo, educación pública. Bueno, igual ahí ya estoy hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero fíjense la diferencia, ¿no? En las lecturas del mundo. Cómo lo lee Freire y cómo se leyó un siglo antes. Eh, esa diferencia en la lectura del mundo también va a marcar cómo se diferencian en cuanto a la finalidad de la educación. Por otro lado, Freire se puede relacionar con lo que vimos en la unidad 2, esa relación entre el tema de la alteridad y la pedagogía de Paulo Freire. Es una relación que va a atravesar toda la obra freiriana, la cuestión del otro, de darle lugar al otro, está implícita en toda la obra freiriana. Esto se va a ver mejor en la próxima clase, así que no me voy a extender acá en este apartado. Y por último, no quiero que dejemos de pensar si la propuesta freiriana puede convivir con la crítica que vimos de Rancière, con esa crítica tan radical respecto de la igualdad, ¿no? Yo es en este punto también voy a dejar la reflexión abierta
porque no corresponde que yo dé una respuesta ni que dé mi opinión, sino que más bien ustedes puedan pensar en esto, ¿no? Si Freire va a resistir esa crítica de Rancière. Bueno, entonces, para esta clase elegí 3 conceptos filosóficos que me parece que son una buena puerta de entrada a lo que es la pedagogía crítica de Paulo Freire, que se relacionan con las 3 filosofías que han influenciado, han marcado lo que es la obra de este pedagogo. Estas 3 filosofías son, por un lado, el existencialismo, que el autor más conocido ha sido Jean-Paul Sartre, pero también hay otros autores, por ejemplo, como Heidegger y Kierkegaard, que también forman parte de la corriente existencialista. Por otro lado, la otra filosofía que ha influenciado la obra de Freire es la fenomenología. En este caso, la fenomenología en palabras y en, digamos, en la obra de uno de sus padres fundadores, que es Hegel, que es un filósofo alemán del siglo XIX. Y por último, el marxismo o el neomarxismo, es decir, son los teóricos marxistas del siglo XX que han reconfigurado el marxismo ortodoxo, mecanicista, bueno, que desarrolló su creador, Karl Marx, que, bueno, que tiene sus particularidades. Entonces, del existencialismo nosotros vamos a tomar lo que es la problemática del sujeto. En realidad porque Freire toma de la conjunción entre el existencialismo y la fenomenología, Freire va a tomar la siguiente idea, el hecho de que las personas no son otra cosa más en el mundo, no son un objeto más, no son un objeto cosa más del mundo, que forman un estado de cosas en un mundo estático. Porque si nosotros consideramos a las personas de esa manera, entonces, ¿qué vamos a educar de esas personas? ¿Qué educación les vamos a brindar? Una educación que sea de adaptación a ese estado de cosas del mundo. Entonces, Freire va a tomar del existencialismo el hecho de que las personas son sujetos activos, históricos del mundo. Es decir, son sujetos que están en una relación de construcción y transformación constante y se construyen junto al mundo. ¿Sí? Eso le va a dar otra forma le va a abrir un horizonte diferente a la educación, ¿no? O sea, esa forma de concebir a la persona en relación con el mundo. Entonces el mundo ya no va a aparecer como algo dado, natural, en la cual los seres humanos no tenemos nada para hacer, porque las cosas son así y siempre fueron así y no van a cambiar, ¿no? Esa versión fatalista de las cosas como si los seres humanos fuésemos una cosa más dentro de ese mundo que heredamos y que no podemos cambiar de ninguna manera porque no lo construimos. Bueno, Freire, el puntapié inicial filosófico para el cambio de enfoque en cuanto a la pedagogía, tiene que ver con esto, tiene que ver con pensar al sujeto como un sujeto activo. ¿Sí? Por otro lado, de la fenomenología de Hegel, va a tomar el concepto general de dialéctica, va a entender al mundo, va a mirar al mundo a través de la dialéctica, que a continuación es lo que vamos a explicar, y en especial algo que probablemente ya hayan escuchado, que es la dialéctica del amo y el esclavo. Por último, el neomarxismo, es decir, de autores como Gramsci, autores como Adorno, Althusser, y autores como Fromm, Erich Fromm, va a tomar bueno, la crítica desde ya a este estado de cosas desigual e injusto en el cual vivimos constantemente, y en especial va a tomar el concepto de enajenación de la conciencia del hombre, que eso va a ser lo último que vamos a ver en la clase de hoy.
vamos a comenzar con el primer concepto, que es el de la dialéctica, tomado de Hegel. Tómense su tiempo para leer las citas que aparecen en la diapositiva y también les voy a compartir un pequeño apunte de los 3 conceptos que vamos a ver en esta clase por el aula virtual. Entonces, tal como aparece en la diapositiva, en la cita que tomé del libro de Carpio, la dialéctica es un concepto que nos dice que todo es de índole relacional. ¿Qué querrá decir eso, no? Lo podemos decir de la siguiente manera. Cada cosa, cada sujeto, cada espacio que existe en la realidad se define en relación a otra cosa, a otro espacio, a otra persona. No existe una cosa que se defina a sí misma y adquiera sentido por sí misma, es decir, eh, que sea completamente autónomo y aislado de aquello que lo rodea. Entonces, el ser, el sentido, la razón de las cosas eh, se construye en relación a otras cosas, sujetos, personas, espacios de la realidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que los individuos, por más que nos pensemos de manera aislada y que creamos que conformamos quienes somos pura y exclusivamente a partir de nuestras decisiones, como lo sugirieron tal vez, como lo sugería tal vez Kant, ¿no? En la Ilustración, en el Tratado sobre Pedagogía, sino que eso que somos, lo somos en relación a todo lo que no soy yo. Piensa en una cosa, lo más propio que tenemos, que es nuestro nombre, nos lo da un otro. Otro ejemplo que se me ocurre y que aparece en los libros de texto que estuve leyendo, tiene que ver con el idioma. La palabra ojota, por ejemplo, no tendría ningún sentido si la pronunciamos en Japón. Para los japoneses, ojota no es un ojota. Ahora, en Argentina, ojota, bueno, es determinado tipo de calzado. Por otro lado, pensemos en palabras abstractas y que indican relaciones como sujeto y objeto. Pensemos qué significaría sujeto si no existiese la palabra objeto en el mundo. La palabra, al igual que la palabra objeto, si no existiese la palabra sujeto en el mundo. La palabra sujeto y la palabra objeto adquieren su sentido en relación con la otra palabra. Sujeto adquiere su sentido en relación con objeto, objeto adquiere su sentido en relación con sujeto. Y ahora pensemos ya dentro de la pedagogía freiriana, pensemos en los términos de educador-educando. Educador-educando guardan entre sí una relación dialéctica. Entonces, acá voy a hacer un paréntesis y les voy a pedir que cuando piensen en dialéctica no lo piensen como tal vez lo aprendieron en primer año, como algo así como el método dialógico que utilizaba Sócrates y que luego tomó Platón para construir filosofía o para encontrar verdades filosóficas. No, estamos hablando de una forma de ver la realidad, es otra cosa, ¿sí? El concepto de dialéctica que estamos utilizando aquí. Entonces, piensen en la relación dialéctica entre educador y educando. Educador sin educando no es educador, educando sin educador no es educando. Por otro lado, piensen también en la relación entre el hombre y el mundo. El mundo es en relación con el hombre y el hombre es en relación con el mundo. El mundo no es algo ajeno al hombre, que el hombre tiene que ir a descubrir, que tiene que descubrir o que tiene que adaptarse a ese orden de cosas que es el mundo. El mundo no es macizo, no es dado, no es natural. Es una construcción que se desarrolló en relación a la actividad del sujeto humano.
Y dirigiéndonos especialmente a la pedagogía del oprimido, igualmente este concepto va a atravesar toda la obra freiriana y me parece también elemental para pensar nuestra actualidad, también para pensarnos hoy en día, que es la concepción o el concepto que nos propone Hegel de la dialéctica del amo y el esclavo. Dicho de manera resumida, la dialéctica del amo y el esclavo consiste de lo siguiente. El amo se define en relación con el esclavo y el esclavo se define en relación con el amo. Es decir, sin amo el esclavo no es esclavo y sin esclavos los amos no son amos. El problema aquí radica en que cuando el esclavo desea cambiar su posición en el mundo, su deseo de liberación se traduce en convertirse en amo. ¿Y esto por qué sucede? ¿Porque el esclavo es un ignorante? No, no, claramente no. Esto sucede porque si nosotros pensamos al mundo y nos educamos a partir de esas formas de relacionarnos, entonces son las únicas formas de relacionarnos que conocemos. Entonces, lo que yo voy a buscar en esa relación contradictoria es de un término pasar al otro. Es como el educador autoritario y sus educandos. Cuando los educandos quieran, digamos, egresar y convertirse en educadores, eh, van a reproducir aquello que fue aquella violencia y aquel autoritarismo al cual fueron sometidos. Entonces, para Freire, la única forma de superar esa dialéctica del amo y el esclavo que, que, que organiza todas nuestras relaciones sociales es proponer otra lógica, es superar esa lógica, esa forma de relacionarnos. Bueno, ahora nos compete pensar en la forma de concebir al hombre que Freire va a tomar de la filosofía existencialista. Acá el fragmento que aparece en la diapositiva es de un libro muy pequeño de Sartre que se llama El existencialismo es un humanismo. Lo recomiendo su lectura si les interesa el tema. Es muy cortito, muy chiquito, lo encuentran en internet fácilmente. Entonces, que la existencia preceda a la esencia, que es básicamente la definición del existencialismo, quiere decir que el hombre cuando nace no tiene una esencia predeterminada. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si nosotros tenemos una lapicera, en la construcción de esa lapicera, la esencia predetermina su existencia, es decir, es previa a su existencia, porque al momento de construir esa lapicera, ya sabemos para qué va a ser esa lapicera, qué características va a tener, cuál va a ser su utilidad. Si la esencia del hombre precediese su existencia, del hombre, de la mujer, de las personas, eh, si la esencia precediese a su existencia, entonces un sujeto cuando nace ya tendría su rol en el mundo determinado, definido. Entonces, para el existencialismo, esto no es así. El existencialismo aquí está discutiendo bueno, con diferentes teorías, entre ellas tal vez algunas formas de entender la religión, en la cual hay sujetos y sujetas que cuando nacen ya tendrían digamos, una esencia que los predetermina. Por ejemplo, si pensamos que la mujer, por ser mujer, tiene que ser madre, bueno, ahí estaríamos hablando de una esencia que precede a la existencia. Eh, entonces, si la mujer, porque nace mujer, entonces tiene que ser madre, ya habría ahí una determinación de la existencia de esa mujer. Para el existencialismo esto no está bien. El existencialismo es la filosofía
que valora y piensa la libertad sobre todo, y tiene que ver con esto, ¿no? Si la esencia precede a la existencia, entonces el hombre no es libre, porque no tiene la capacidad o la posibilidad de elegir quién quiere ser. Entonces, para el existencialismo, la existencia debe preceder la esencia, porque lo que el hombre, lo que la mujer es en realidad el cúmulo o el producto de las diferentes decisiones o diferentes caminos que esa persona va tomando a lo largo de su vida. Es decir, la esencia se construye a través de la existencia, ¿sí? Entonces, la esencia de alguna manera deja de tener este halo de naturalidad o de divinidad o de algo que fuese dado para siempre y no se puede transformar, sino que más bien la esencia termina siendo un constructo de las decisiones de los hombres. Ahora, esto lo tenemos que pensar en relación a lo que hablamos de la dialéctica en cuanto al todo relacional, que es la realidad. Es decir, no podemos pensar al sujeto aislado del mundo en el cual vive, ¿no? Entonces, tal como aparece en en el segundo fragmento que está en la diapositiva del video, em, el hombre, la mujer, la persona, cuando decide, eh, cuando decide en su existencia qué es lo mejor para sí mismo, también está expresando qué es lo mejor para todos. Es decir, las decisiones que toman las personas manifiestan la jerarquía de valores que ordena la vida de esas personas. Es decir, lo que yo considero valioso para mí, creo que sería valioso para todos. Y esto un poco nos convierte a todos en legisladores universales, ¿sí? Es un poco, es bastante kantiano, no sé si se acuerdan de lo que tal vez vieron en primer año, en filosofía, este precepto kantiano, el imperativo categórico, obra de manera tal que la máxima de tu acción pueda convertirse en ley universal, ¿no? El hombre cuando actúa expresa también cómo deberían actuar todos, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro lado, no hay que dejar de ver el lugar de hacedor de su existencia y de la realidad en la cual este concepto ubica al hombre, ¿no? Más allá de las connotaciones eh, existencialistas que hablan de que, bueno, de cómo el hombre está arrojado al mundo, ahora debe decidir, ¿no? Es libre para decidir eh, quién quiere ser o cómo quiere que el mundo sea, y esto para el existencialismo más tradicional le genera cierta angustia al hombre, angustia que el hombre tal vez no puede resistir y se refugia en la masa, se refugia en el impersonal, en el sé. Estos son algunas de las cosas que nos dice Heidegger, por ejemplo. Eh, Freire prefiere tomar del existencialismo no esa angustia, sí la toma como explicación de esa búsqueda tal vez del hombre de reposar en, en sentidos preestablecidos a su existencia, pero Freire prefiere priorizar y enfatizar el lugar de sujeto activo y constructor de su propia existencia, de su propio destino y del mundo todo, ¿no? Desde ya que esto le quita todo halo de divinidad y de naturalidad a lo que a lo que son las personas, a lo que es el mundo y a lo que es la relación entre ambos, ¿sí? Bueno, y para ir cerrando un poco qué es lo que Freire toma del existencialismo, a mí me parece muy interesante utilizar eh, este concepto que estuvimos desarrollando para pensar la frase ningún pibe nace chorro.
Bueno, y por último encontramos este concepto de enajenación, que es un concepto que Freire va a tomar de los autores neomarxistas que él ha leído mucho. En, en, este, en esta diapositiva vemos una cita de un texto de Santos Gómez, un artículo que se los voy a compartir como material complementario de la unidad, por si les interesa ampliar un poco las miras respecto de la matriz filosófica que subyace a la pedagogía crítica de Paulo Freire. Pero bueno, estrictamente hablando del concepto de enajenación y un poco viene a concluir el relato que comenzamos al inicio de este audiovisual. El concepto de enajenación, tal como, tal como se define en la diapositiva, tiene que ver con la inserción, o, sí, la inserción de la lógica del opresor en la conciencia del oprimido. Bueno, eso está dicho muy abstractamente, pero explayándonos un poco más, tiene que ver con la internalización de creencias, valores y principios en la conciencia del hombre que él no eligió. Es decir, son valores, principios, eh, certezas, supuestas verdades que circulan en sentidos hegemónicos en nuestra realidad y que terminan internalizándose en la conciencia del hombre. Esto después podemos pensar cómo sucede. Terminan internalizándose en la conciencia del hombre y esa persona que ha internalizado esa lógica que no eligió, eh, comienza a actuar, decidir, sentir, amar, relacionarse a partir de esas creencias, valores, principios, verdades o cuasi verdades que ahora va a considerar como suyas, cuando en realidad no las eligió. Más allá de observar cuáles son los instrumentos de enajenación de la conciencia del hombre, uno de ellos son los medios de comunicación que, bueno, imponen una forma de ver la realidad y construyen realidad. Eh, También deberíamos pensar cómo contribuye la escuela en esto, ¿no? La escuela es un instrumento para internalizar la lógica de los dominadores. O sea, esto parece muy abstracto, pero cuando yo hablo de lógica de los dominadores, es enseñarle a la persona que el mundo es de una manera y que ese mundo es así y no podemos hacer nada para cambiarlo, ¿sí? Y que la realidad que nos rodea, que es el mundo de cada persona, es así y no podemos hacer nada para cambiarlo. Entonces, si tu realidad consiste en el individualismo y en utilizar a otros seres humanos como medios para conseguir tus propios fines, entonces, si nada se puede hacer para cambiar esa lógica, entonces yo me incorporo en esa lógica de vida y la reproduzco. Bueno, justamente eh, Freire y la interpretación en este momento que estoy haciendo de Freire, eh, que la escuela, la educación, puede ser una herramienta para combatir esos sentidos hegemónicos que intentan colonizar la conciencia del hombre. Bueno, por último y para ir terminando, eh, a mí lo que me parece interesante de este concepto que creo que termina reuniendo un poco lo que dijimos en todo el audiovisual, es que nos detengamos a pensar cuando reproducimos lógicas ajenas que no elegimos. Cuando en educación terminamos actuando a través del impersonal, a través de lo que se tiene que hacer o a través de lo que se suele hacer y no actuando en relación a determinado posicionamiento ético-político docente que a mí me gusta más. ¿Sí? Bueno, simplemente eso. Acabo
de acotar la reflexión a lo educativo, pero desde ya que este es un concepto que aborda todas las dimensiones de la vida de las personas y de la realidad toda. ¿Sí? Bueno, les mando un afectuoso saludo